got nothing to be afraid of. He won't even know you're around. I'll take you through my secret passage over here. I'm game. Come on, Busy. ¿Qué hicieron hoy? Oh, puta Yo madre. hoy entregué pedidos de cochinita. Perfecto. Ujú. Sí, y ahorita voy a hacer qué hacer, muchachos, porque pues ya que no hice nada el fin Ya. de semana, entonces se me junta todo para el Tienes que domingo. limpiar. ¿Van a No trabajar mañana limpie, ustedes? déjala así, deja así tu casa. Sí, güey. Yo dormí. Es como el ecoloco, ¿no? ¿Cómo decía? No. La mugre. Andrés, Ujú. ¿Yo ¿Qué qué? tal tu domingo de resucitación, güey? Andrés, el día de hoy lo veo Hombre. pánico. ¿Se debe a algo en estrés? No. Es mi playera del satanismo, mira. Te veo más Bajo- satánico. ¿Y por qué tu playera Más de lo satanismo? normal. Preguntamos Y todos. cuéntanos, ¿por qué ¿Más esa satánico de lo playera? normal? Ahorita Sí, van a ver. cuéntanos. Se va a Cuéntanos ver. un poquito, Se ahí viene- danos Cuéntanos un Se poquito. viene algo oscuro. un adelantito. Pues es que Temazo. este episodio va a ser para que conozcamos un poquito acerca del satanismo y Simón. dejemos de satanizar el Al satanismo. satanismo. Claro. ¡Hola, ¿Tú lo profesas o tú lo sigues? Yo me identifico con la ideología satanista, se podría decir, Ajá. Ok. porque es como, básicamente yo lo veo como algo más como de libre pensamiento y pues es... Filosófico, güey. Ajá, no, ajá, sí, bueno, sí. Es un poco como tú haz contigo lo que quieras, sabes que va a haber alguna consecuencia buena o alguna Exacto. consecuencia mala y hazte responsable de tus ¿Dirías actos. que esa Exacto, ideología güey. es más fructífera que la de la Iglesia Católica? Es que yo con la Iglesia Católica, la verdad, sí, no me identifiqué llevas. nunca. No congenian, güey. Exacto. No me identifiqué nunca porque te dicen una cosa y luego sale que están violando niños, que están pidiendo dinero a personas que no tienen dinero, o sea, como que los obligan y los manipulan a través del miedo y ese tipo de cosas a mí como Sí. que no. Yo dije, El "No, perdón yo tiene no". un costo, güey. Ahí. Sí. Y por ejemplo, a mi hijo, Creo que todas las a mi religiones hijo, tienen un costo. pues ahorita Todas vas a las- ver Pues no debería. vas a ver Exacto. ahorita vas a ver que no. Y es que desde chicos, güey, por ejemplo, a mi hijo me caga que le digan no, es que pórtate bien porque si no, Diosito se va a enojar y Diosito, Básicamente, No y ya mames. dices, ay, no manches. Sí. Sí, no. ¿Es eso Sí, qué, no. güey? Eso no está bien, güey, porque, bueno, yo de niño fui a una escuela de fue un niño monjas. golpeado, dices. No, güey, no mames, no, güey. Niño Después, abusado, güey. dije. Yo fui Muy bien abusado. abusado, pero mira, pero sexual. No, Ok, Andrés. no, la cara de Allison. ¿Y al No, invitado pero de dónde lo sí, o conoces, sea, güey? lo vi en un podcast. Ok. O sea, yo no lo conocía. Y lo vi, pero, o sea, yo Ok. seguía la filosofía Y te como lo jalas satanista para acá. de Anton Levy. Ujú. Y y ya después vi que había un movimiento en México, porque yo no sabía que en México existía. Ok. Y ya Ok. fue que lo vi a este güey y lo empecé a seguir y ya le comenté, oye, estamos empezando un podcast y somos bien cagados, güey, vente, acompáñanos. Y dijo, sí, Estamos güey. bien cagados este bien cagados. Somos Mira bien mi calzón. chistosos, Mira güey. mi calzón, güey. Chistosísimos. Exacto, Sí. güey. Y ya Yo fue creo que le que- dije, güey. Y ya fue que le dije, Bueno. oye, ¿jalas? Y me dijo, sí, sin pedos. Jalo. Digo, cuando quieras. Bueno, Bien. Jalamos. un aplauso para el invitado Vamos a de verlo. Perfecto, y Entonces, espero tengan vamos listas a- sus preguntas y Mau Rock, todas sus... Sí, ojalá que les guste este episodio y a ver qué tal, que nos Y comenten si qué alguien tal. tiene preguntas, que nos las anote. Sí, Ajá, también, porque también. para volverlo a invitar, ¿no? Y que Se vale podamos... una segunda parte, güey. Sí, Va, sí. perfecto. Sí. Entonces, Pues vamos a adelante verlo. a Marco Antonio. Marco Marco Antonio Antonio. García. Antonio Regil. Antonio No sé. García, adelante. Sí. Bienvenido. Bienvenido. Corte. Se los presento. Él es Marco, es uno de los fundadores del Templo Satánico de México. Y Ok. pues
lo invitamos para que nos contara sobre el satanismo y ahora sí que para dejar de satanizar el satanismo. Yo le digo así, porque sí, Sí, lo sí. tienen en un muy mal concepto, entonces, pues Queremos para contar un eso poco lo del invitamos. proyecto. Es un proyecto que estamos iniciando de podcast. Entre nosotros 5 nos conocimos, bueno, en alguna conversación ahí por otro podcast, de hecho. Pero bueno, creo que justamente como bien dice Andrés, la importancia de satanizar el satanismo. Entonces, bueno, nada más presentarnos un poquito y bueno, dejo a Andrés. Claro. Sí. Ajá. Sería Cuéntanos un poquito. ¿Mande? desatanizar el satanismo, ¿no? Más bien. Sí, o sea, quitarle el tabú, ¿no? Porque luego escuchan satanismo y se espantan, cuando en realidad es Sí. algo súper buena onda y pues para eso trajimos al Marco, para que nos cuente un Una poquito persona. sobre esto. Entonces, ¿Cómo fue que llega el satanismo? Si está inspirado el templo satánico en la iglesia en la Church of Satan de Anton LaVey, o tienen como que sus propias filosofía. Pues, digo, bueno, hablando primero de la llegada del satanismo aquí a México, en realidad tiene mucho tiempo. Más bien, ahorita ha habido un auge muy fuerte, pero aquí en México y en América Latina ya había grupos más o menos desde los 80. De hecho, incluso ya había traducciones de libros de la BEI, de la Biblia satánica y rituales satánicos, Ujú. que estuvieron ahí encajonaditos, nunca dejaron que salieran a la venta hasta hace como unos 5 o 6 años. Empezaron a salir en lugares aquí en el centro de la ciudad, encontrabas esos libros de una editorial que ya no existe, se llamaba Editorial La Roca. Yo tengo de hecho el de rituales y Ujú. y el cofundador tiene su Biblia, es la de esa edición de La Roca. O sea, ya había gente que estaba traduciendo aquí cosas. Ujú. Pero tiene unos 4 años que esto trae un boom, Un pero putazo. cabronadísimo. Sí, o sea, están Ay. creciendo los grupos, el interés, para bien y para mal, ¿no? Porque también hay gente que ha hecho cosas poco éticas con el satanismo. Y en cuanto a la segunda pregunta, nosotros sí sí estamos muy de acuerdo con muchas ideas de las que tiene Anton LaVey, pero nosotros ya no nos definimos como lavellanos, nos definimos como no teístas, pero no como lavellanos porque nos hemos allegado de las ideologías de otros grupos, como el Satanic Temple de Estados Unidos, y autores como Damien Ball que le dan como un refresh a algunas ideas que tenía LaVey. Y obviamente pues hemos creado también nosotros principios y autónomos, ¿no? Que tienen que ver pues mucho con nuestra experiencia vivencial del satanismo aquí en México, que obviamente, pues en cada lado del mundo, aunque el satanismo tiene, yo creo que una base muy universal, se ve en las 11 reglas del satanismo, es diferente en cada lado del mundo, ¿no? En Ujú. Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho, a pesar de que ahí es una ideología que lleva, pues básicamente desde el 1966, que se fundó la Church of Satan. Hay mucho fanático religioso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Ajá. aunque es una ideología mucho más que es de allá muy conocida, allá han sufrido incluso atentados violentos. Hace unos meses quemaron la casa de uno de los miembros del Satanic Temple y cuando hicieron su famosa estatua de Baphomet, sufrieron Ajá. amenazas de bomba, yo no sabía hasta que vi el documental de Hail Satan, que incluso amenazaron al cofundador, a Lucien Graves, y Ese documental de Hail Satan está en YouTube, en ¿verdad? YouTube y en la misma página de Satanic Temple TV, ahí lo Pero, encuentran. bueno, una Órale. pregunta, como ese de los 11 pasos que tú dices, suena como a los mandamientos, ¿no? Más o menos por ahí va. Pero, o No, sea, no, es que como, bueno, no, yo desconozco, soy bien digo, necio. incluso hay mucha gente. soy Pero, nuevo. soy nuevo, pero cómo, o sea, digamos yo Mau Rock, ¿no? Yo No soy des tus católico, ¿no? datos, güey. Es un ejemplo nada más, soy Mau Rock, ¿no? ¿Cómo, o sea, cómo yo puedo decir, bueno, yo ya probé esta religión, ya probé pero qué, o sea, como algo que uno pueda decir, pues, de este lado, o sea, sí está más como
para jalar para el satanismo, vaya, o sea, como, no sé si me explico. Como dices que ahorita hay como ha sido como un putazo ahorita últimamente, ¿no? De eso de que, pues, mucha gente está siguiendo el satanismo y eso, se está guiando para aquel lado. Pero en base a, o sea, tu perspectiva, ¿tú en qué crees que se basa la gente como para irse por este lado? Ah, Creo, pues, ¿no? Bueno, mira, primero es que como tal el satanismo no hace, nosotros no evangelizamos, o sea, yo como tal, yo le hablo de satanismo a la gente o de mi satanismo vivencial, pero yo no le aconsejo a la gente que se vuelva satanista. ok. Porque el satanismo no trata de evangelizar a la gente o que te transformes al satanismo. Sí, sí, sí. Creo que está teniendo un auge muy fuerte es porque las ideas bases del satanismo son muy liberadoras. El satanismo está muy lejos de cuestiones de discriminación, porque aquí no se discrimina por raza, ni por sexo, ni por ni por Orientación cuestiones de sexual, género, ni- ni cuestiones de Orientación. sexualidad. Y no de ahorita, o sea, el satanismo desde el principio tenía esas bases. Entonces resulta una ideología bastante libertaria, y especialmente yo creo que para los que vivimos en México y en América Latina, donde los países son muy religiosos, pues es totalmente contrastante este tipo de ideología, especialmente para la gente más joven. Pero digamos, bueno, no sé, Ujú. perdón que te interrumpa, pero digamos así, pues es algo que, bueno, yo lo veo desde este punto. Yo lo veo como que también es algo que te ofrece la religión católica en México, porque, por ejemplo, pues yo veo, o sea, mi familia es católica, no católica al 100%, ¿no? Pero sí somos como creyentes más bien, ¿no? Entonces, pero son cosas, lo que es algo, bueno, no, lo que estoy entendiendo ahorita, pues son cosas como que también te ofrece la iglesia, que la iglesia tiene sus ciertas reglas, pero la gente que va a la iglesia no sigue esas reglas y por eso otras religiones dicen que los católicos vivimos en el libertinaje o viven en el libertinaje, porque hacemos todo ese tipo de cosas y tenemos ciertas libertades que en otras religiones no te lo permiten. Entonces, no sé, pudiera ir por, o sea, es es lo que, bueno, lo que yo pienso. Pues hay, El digo, Mau Rock. hay obviamente, y sí pasa mucho en la cuestión especialmente del catolicismo, por eso entra como en controversia con los evangélicos, con los testigos de Jehová, Ujú. porque ellos consideran que los católicos son muy liberales, entre comillas, en ciertas cosas, pero si Sí, te el vas, por libertinaje, ¿no? ejemplo, si te vas a los fundamentos o lo que dicen los líderes religiosos, pues los líderes religiosos son Sí, extremadamente homofóbicos, sí. extremadamente No, pero antiderechos de mujeres. o sea, es lo que te decía. La Ujú. religión dice una cosa, tienes que ir por aquí, pero la gente católica hace lo contrario. O sea, por eso las otras religiones dicen que son como libertinos, como libertinajes, que vivimos bajo ese, como es que en la religión católica te permiten hacer esto, te permiten hacer lo otro. Es a lo que voy. Aunque la regla dice que no lo tienes que hacer, pero los que crecimos con esta doctrina o que nos inculcaron la religión católica, pues así vivimos, ¿no? Creo. Yo creo que lo que te diría en ese sentido que es diferente es porque pues, el satanismo te invita a la coherencia, o sea, Ajá. que vivas con algo de lo que estés totalmente de acuerdo. Lo que pasa mucho con el catolicismo es que si bien, pues sí, mucha gente del catolicismo hace lo que quiere, de todas maneras sigue viviendo con la culpa, ¿no? Porque haces lo que quieres, pero vas el domingo, te confiesas, y Y dejas ya. tu limosna y todo para tener tu Sí. lavado de conciencia, y a la Ujú. semana, pues igual, sigues viviendo tu vida de exceso, sexo, drogas, Sí. alcohol, desmadre, y después vas el domingo, te confiesas, te exculpas, Sí. pagas tu multa, y Ajá. así te vas, ¿no? Es O como antes ir de a la morir, cárcel. ¿no? Es que Exacto. creo que mencionaste una Mira, palabra súper interesante que es la culpa. Ujú. Creo que las religiones comunes, por así decirlo, se basan mucho justo en eso, en te voy a castigar porque hiciste algo malo. Ajá, Yo he leído un mover a través del poco, miedo, ¿no? exacto, yo El he leído miedo. Un orden. muy poco realmente acerca del satanismo, digo aquí, tú eres el experto, y creo que algo que a mí me llamó la atención en especial es justo eso, que no te genera, o sea, que no es una, bueno, para empezar desconozco, y bueno, ya tú nos lo aclararás, si es una religión o es más bien un movimiento cultural filosófico, que incluso Andrés nos mencionaba que es más filosófico. Y otra cosa importante, si a lo mejor las religiones normales hablan mucho de la culpa,
¿qué sucede con el satanismo? ¿Qué pasa en este sentido? ¿Y qué, o sea, qué es lo que está sucediendo realmente y por qué ha tenido este boom? Me imagino que algo por lo que mencionabas es que las personas están mirando a otro lado porque pues no te están castigando. Puedes vivir, pero las consecuencias son tuyas al final de cuentas. Entonces creo que va por ahí lo poco que entendí, pero bueno, no sé si nos puedas ayudar como a aclarar, digamos, esto, porque a mí se me hace bastante, bueno, se nos hace bastante interesante. Primero, en eso de la culpa, ahí le acabas de dar el clavo, ¿no? En el satanismo, dentro de... Hay diferentes grupos de máximas. En uno de los grupos de máximas que se llaman las 9 declaraciones, que son las que definen qué es Satán para el satanismo, dicen que Satán representa responsabilidad para el responsable. Entonces, en el sentido de la culpa, aquí no hay culpa. Aquí te decimos, tú eres dueño de tus acciones y de las consecuencias de tus acciones. No fue ni Dios, ni el diablo, ni tu abuelita, ni nada. O sea, tú eres dueño de tus acciones. Obviamente a veces hay cosas que salen de nuestro control, pero pues en lo general nosotros tenemos la injerencia en lo que hacemos. Entonces, quitamos en ese sentido la parte de la culpa o del miedo. Más bien metemos la parte de la responsabilidad. Es por eso que a mucha gente, cuando empieza a entrar en el satanismo y piensa que aquí va a encontrar algo fácil, un camino fácil, porque es lo que la idea popular te vende, pues te das cuenta que es todo lo contrario, que realmente es un camino muy complicado porque es un camino que te lleva al autoconocimiento. En ese sentido, el satanismo se adhiere a un tipo de filosofía que se le conoce como el sendero de la mano izquierda. En el mundo religioso se supone que hay dos vertientes, el sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda. El sendero de la mano derecha son las religiones que son más de tipo espiritual. Y en el sendero de la mano izquierda, las religiones son más carnales y más materialistas porque la base del sendero de la mano izquierda es el autoconocimiento. De ahí parte todo, que tú te O sea, conozcas la chaqueta primero. dices, ¿no, güey? Sí. No es cierto. Y, Ah, no. y eso yo creo que Es el autoconocimiento. Ah, no, perdón. que lo perdón. hace como muy, muy diferente en muchos sentidos, ¿no? O sea, no es la única ni la exclusiva, ¿no? O sea, hay muchas vertientes del sendero de la mano izquierda. O sea, está el satanismo, el ocultismo, el luciferanismo, pero todas parten de esa base, ¿no? Así de conócete a ti mismo en todos los sentidos, ¿no? O sea, sí, en el sentido emocional, psicológico, sexual, pero te digo, partiendo de esta idea de que no hay culpa, tú eres el responsable, ¿no? De lo que haces. Y en el sentido de qué es el satanismo, yo sí lo defino como una religión. O sea, hay gente que dice, es que esto es una filosofía. Y yo pienso que lo dicen así porque hay un malentendido de la palabra filosofía. La filosofía no son cuestiones contemplativas y chaquetas mentales. Es que las chaquetas mentales son bien ricas, güey, aparte. Porque, o sea, no, neta, porque, o sea, Sí, por pues ejemplo, sí. ahorita en lo que él está platicando, yo me estoy haciendo mi chaqueta mental, güey. De De decir, güey, o sea, por ejemplo, como pues en la religión católica, pues tenemos que el infierno y el cielo, ¿no? Entonces digo, pues acá dice él, ¿no? Si te portas mal, te vas al infierno, pa. Y allá, si te portas bien, ¿te vas al cielo, güey? ¿O cómo, güey? O sea, Pero es al que- revés, no, o sea, al revés, no, o sea, al revés, No, güey, es el tampoco. castigo, ¿no, güey? Estás O viendo sea, es como el muchas- castigo, güey, Muchas ¿no? novelas, tú. Es que como el como decía castigo, Marco, güey. No, ese es como el castigo, no es al revés, güey. Acá te vas al infierno, pero allá entonces el castigo sería irte al infierno. Bueno, eso ahí no. Eso es lo que Es mi chaqueta mental Eso es que lo yo que me tú estoy crees. haciendo. Como desmitificar Ajá. esto, ¿no? Ajá. Sí. Digo, Es- en el sentido, por ejemplo, eso de cielo e infierno, pues nosotros lo vemos aquí. O sea, para nosotros no son lugares míticos, sino el cielo y el infierno, pues es aquí en la tierra y tú lo haces. Exacto. Aquí pagas, ¿no? Sí, tal cual. O sea, todo Aquí, tu todo karma viene de aquí lo pagas, ¿no? y aquí se va a hacer, ¿no? Ujú. Pues, en ese mismo sentido, ¿no? Al eliminar la cuestión de la culpa, bueno, pues este comportamiento que si bien se ve más en los católicos, no es exclusivo. La neta es que los cristianos, los evangélicos, Sí. los testigos de Jehová igual hacen lo mismo. O sea, muchos tienen vidas muy Sí. libertinas. Ujú. A veces Pero las se tratan esconden, ¿no? las tratan de llevar un poco más discretas, pero al final es este mismo rollo de ir llevando la culpa y la culpa y la culpa. Acá como el satanismo quita esa parte del cielo y del infierno, sino exactamente eso, de que todo lo pagas aquí, todo pasa aquí y todo es consecuencia en esta Exacto. vida material, pues Ujú. ya quitas, borras totalmente ese elemento, ¿no?
volviendo a lo de este punto de la religión, pues es eso, ¿no? O sea, mucha gente piensa que la filosofía solamente son cuestiones contemplativas, y filosofía es todo. O sea, filosofía como tal es amor al conocimiento. Entonces, filosofía son matemáticas, filosofía es biología, y filosofía también es religión. Entonces, el fenómeno religioso es muy amplio. Mucha gente cuando dices la palabra religión, lo primero que le viene a la cabeza es cristianismo. Pero pues no, Sí. los fenómenos religiosos son diversos. O sea, el budismo es diferente, el shintoísmo es diferente, el judaísmo es diferente, aunque vienen de la misma vertiente. Entonces, el satanismo cumple con todas las especificaciones para llamarse una religión, solamente que pertenece a un grupo de religiones que se les conoce como religiones no teístas o ateas. ¿Por qué no teístas? Porque no creemos en una deidad. En el budismo, por ejemplo, no creen en una deidad. Hay mucha gente que dice, no, es que el dios del budismo es Buda. No. O sea, los budistas no creen en Buda como un dios. Para él es una especie de profeta o de sabio. Y en el budismo no se cree en una entidad superior, inteligente, que creó el universo, ¿no? Para ellos el universo es un todo, es una conciencia universal. El satanismo se une un poco a estas ideas, con la diferencia de que en el satanismo no hay nada de índole espiritual, es totalmente materialista. Ok. Oye, Marco, no, bueno, perdón. Pues, Nada más bueno, nos decías que el satanismo es una religión. Y existen como, no sé, templos, iglesias donde se congregan o hacen algún tipo de, no sé, de reuniones. Y mi otra pregunta, ¿existe también alguna imagen? Porque, bueno, no sé, el satanismo, no sé, se relaciona luego a veces con el pentagrama Con el invertido, diablo, ¿no? Sí. Ajá, exacto, el diablo. Sí, pues digo, en el primer punto, como el satanismo, lo que les comentaba, ¿no? Trata mucho de autoconocimiento y se asienta fundamentalmente en la individualidad. No hay propiamente un templo, ¿no? Por ejemplo, en la Church of Satan en algún momento, su lugar de reunión o el lugar clave era la famosa Casa Negra de Anton LaVey, que ya no existe. Sí. Y el Satanic Temple tienen sus cuarteles generales en Salem, en Estados Unidos. Ok. Pero no se requiere propiamente la parte congregacional. O sea, no es como vamos a escuchar una misa y a un vato hablar ahí, ¿no? Cuando se hacen reuniones, normalmente son como una especie de círculos de estudio. O sea, vamos, nosotros, por ejemplo, aquí en Templo convocábamos a reuniones una vez al mes desde el 2017. Obviamente ahorita por la parte de la pandemia, pues llevamos ya un año sin hacerlas. Sí. Pero nuestro rollo era llegar a un cafecito, a un bar, echar chela, y empezábamos a platicar de lo que saliera. Y platicábamos que si de política, que si de religión, que si de medicina, porque el grupo es muy variado. O sea, por ejemplo, ahí en Templo hay gente de todo. O sea, hay ingenieros, hay artistas, hay médicos. Yo soy criminólogo y me dedico a cuestiones del deporte también. Sí. Entonces es muy nutrido ahí el asunto. Entonces hablamos de todo. O sea, realmente... ¿Y qué clase de deporte practicas? Digo, o sea, porque es curioso, porque, por ejemplo, o sea, uno relaciona el satanismo siempre como que personas así como muy obscuras, muy sombrías, muy así, como que ese güey, como que, o sea, tú ves a una persona vestida de negro y dices, ese güey es, no sé, como que güey, es como que no le gusta nada que tenga que ver, como que no le gusta nada que tenga que ver con alguna actividad deportiva física o algo así, güey, deportiva. Sí. O sea, social, esa es la perspectiva que de repente presenta, como decir, yo practico el satanismo. Y pues digamos, sí está como ese pedo, como de ¿qué deporte podría practicar un güey que no se practica el satanismo, ¿no? Nada más. No estoy diciendo practicar el satanismo, sino ¿qué deporte puede, pues, o sea, como, o sea, yo digo, pues güey, me pongo a pensar porque te digo, así crecimos con esa idea del satanismo, pues, o sea, las personas que practican eso es como va relacionado con la magia negra. Entonces uno en su cabeza, volvemos las chaquetas mentales, güey. O sea, uno se imagina, ese güey que ni modo de que esté jugando tenis de negro, ¿no? O sea, es como lo que uno... Tampoco se van a vestir de negro. No, o sea, es como Ajá, uno... sí, es como uno cree, güey, o sea, como el tabú que existe, güey, o sea, como el tabú que existe. Como el cliché, ¿no? El cliché. Sí, ajá, güey, es eso, güey. Sí, güey, es eso. Pasa, por ejemplo, que te voy a comentar que, por ejemplo, en Estados Unidos, o los satanistas de Estados Unidos, hay, por ejemplo, si hay un rechazo muy fuerte a cuestiones deportivas.
pero eso tiene que ver porque normalmente, pues sí, el satanismo tiene que ver mucho con cuestiones de intelectualidad. Es como un estereotipo y no está mal, porque de hecho sí, el satanismo te invita mucho al conocimiento, a que conozcas. Y como en Estados Unidos culturalmente los deportes están dados a cuestiones de éxito, de estatus, Sí. y en las escuelas los deportistas suelen ser personas que abusan, suelen ser abusadores, los que abusan de los nerds, de los inteligentes. Sí, sí, Allá sí. normalmente si tú llegas a leer entrevistas con satanistas estadounidenses, normalmente sí hay como un rechazo a las actividades físicas. A mí me encanta, yo hago artes marciales mixtas y defensa personal. Ah, ok. Padre. Practico y Qué enseño. interesante. Les O comentaba eres de maestro, que eres das maestro de artes marciales. De artes marciales mixtas y de box también. Vientos. Es como las artes marciales mixtas, para entender un poquito, porque La yo también UFC. soy bien La menso, UFC, como ¿no? como el Tiene UFC. de todo, güey. Exactamente, eso es lo que hace, Sí. la UFC, es Ah, artes ok. marciales mixtas. Pero Está digo, chido. a mí Ah, me ok. funciona, o sea, a mí Putazos me gusta permitidos. mucho, digo, me funciona desde la cuestión física, para mí es súper terapéutico el ejercicio, pero te Sí, digo ¿no? que, Te liberas, güey. y yo lo veo mucho en eso, exactamente, o sea, para mí es un complemento, ¿no? O sea, si nos vamos a cuestiones que de repente incluso el mismo satanismo romantiza como las cuestiones, el arte clásico y las sociedades clásicas, pues las sociedades clásicas eran de filósofos guerreros, ¿no? Así Sí. eran los griegos, así eran los japoneses, ¿no? Pero te digo, en Estados Unidos, muchos satanistas de Estados Unidos sí tienen como un rechazo muy fuerte, pero porque allá culturalmente el deporte se asocia con que Con los los bullies. deportistas son abusadores de las personas inteligentes. Y es que Normalmente- sí es así, güey. No, Sí. no, y es que sí es así, porque, por ejemplo, tú ves al clásico, digamos, en las universidades normalmente buscan como al güey más, pues, como atléticamente más dotado, pues Sí. para que sea el representativo de la universidad. Y la universidad lo que está buscando con él, a la final de cuentas, es que él represente a la universidad, digamos, un Kobe Bryant, ¿no? Un Kobe Bryant, un ejemplo, ¿no? Oh, no, que salió de la universidad de no sé dónde, de Carolina del Norte. Ese güey es de aquí y le da prestigio a la universidad. Eso es lo que buscan un poquito. Entonces los arropan, les dan todo y esos güeyes se sienten así. Güey. Les dan así como que, Sí. wow, güey, no mames. Ahí está Los el elevan, Michael, ¿no? el Michael Sí. Phelps, ¿no? El olímpico, güey, ¿no? El güey, o sea, digamos, viéndolo de esta manera, pues es un atleta de los más vergas, güey, que hay, güey. Pero ¿qué pasa? Lo topan fumando mota, güey, y entonces, ¿qué dicen, güey? No mames, no, pues ya ábrete, güey, o sea, y perdió patrocinadores. O sea, no pueden hacer nada, güey. O sea, y no estamos basándonos a una religión, nada, sino puede ser como otra doctrina, que es la educativa, ¿no? O sea, como la parte de educación. Perteneces a este lado, güey, o sea, no puedes irte por acá. Ya no estamos hablando de una religión o de nada, sino simplemente es como una cuestión académica o de patrocinadores, que también vendría siendo como lo mismo, güey. O sea, te dicen, tú te vendes con esta marca y ya vas por aquí, güey. Ya tienes que ir por aquí, no puedes hacer ciertas cosas. Es como una religión, a la final de También cuentas, ¿no crees? hay un dogma bien fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, en la parte de las universidades, con las fraternidades y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí está muy cañón, porque exactamente tú, Ujú. al irte, pues, con esta idea, Michael Phelps, por ejemplo, que era, pues, un deportista amateur, saliente de Ujú. escuelas y de deporte no profesional, pues sí te tienes que ir por una línea. Incluso hasta Sí, güey. casi si tú te declaras, pues, en Estados Unidos de alguna de las dos corrientes políticas más fuertes, pues si tú dices Ya, que eres ajá. demócrata o yo soy republicano, Sí, tienes que ir por ese lado, güey. Sí, Sí, totalmente. porque si no pierdes, dice, bueno, esta Adidas patrocina a los demócratas o patrocina a los cristianos, porque pues acá hay un puta madral de religiones, güey, ¿no? Que luego yo ni entiendo, güey, o sea, hay un mix bien cabrón, güey, de religiones, o sea, yo no entiendo exactamente qué va el cristianismo, la religión católica, güey, o sea, es un mix brutal, güey, que te vuela la cabeza, o sea, yo no lo logro entender, güey, yo conozco aquí cristianos, güey, que de repente, pues yo los he visto meterse coca, güey, así, güey, ¿qué pedo, güey? No hay pedo, sí. Y después al otro día vas, o sea, lo normal, güey, al otro día van a la iglesia, dan sus golpes de pecho, Al y final otros, se güey, por ejemplo, controlan, güey. los hindús, güey, también o sea, los hindús como que, gente que llega aquí, güey, o sea, papás, ¿no? Y ya son hijos nacidos como de tercera generación, pues ya, o sea, ya no traen esa religión, ya no es 100% hindú, güey, sino ya es como que ya les vale un poquito más el gorro, ya son más occidentales.
digámoslo de esta manera. Y entonces, por eso, del otro lado del mundo dicen, ay, no, es que ustedes los occidentales contaminan todo acá. Pero, pues, es que aquí convergen un chingo de culturas y creo que eso es lo bonito, porque como que van mutando, o sea, dejan de ser como lo que en esencia, para ir agarrando como sus propias ondas, güey, o sea, sin dejar de lado sus raíces, ¿no? Porque las siguen respetando, pero dicen, güey, pues yo también sí puedo hacer esto, güey. También me puedo comer un pedazo de carne, güey, y sin pedo, ¿no? O sea, en el caso de los hindús, güey, que no comen ciertas cosas. Oye, Marco, Las vacas son sagradas, ¿no? Una duda, y por ejemplo, las religiones se contraponen, o sea, no sé, por ejemplo, hay gente que es católica y también satánica, o no es posible, digamos, pues esa conexión o esa dualidad, no sé cómo llamarle. ¿Crees que es posible, no existe, existe? No. Bueno, primero me gustaría terminar con la parte que preguntaba Albert, por ejemplo, de la cuestión de los símbolos. Ajá. Exacto. Perdón. El escudo, digamos, más importante para el satanismo es precisamente el pentagrama, lo que le llaman el sigilo de Baphomet, que es esta madre. Ok. Entonces no es el tatuaje que tiene Ansarot en la cara. No, esa es la cruz satánica. Es como el sello, ¿no? Digo, hay muchos otros, ¿no? Símbolos, pero este es como el más importante. Ahora, no, en realidad sí se contrapone mucho porque el satanismo sí es fuertemente anticristiano. Ok. O sea, todos O sea, si hay una corriente que dice, güey, no te vayas por aquí porque eso es malo. O sea, un ejemplo. No, o sea, no que te digan que es malo, pero... No creo que diga que es malo. Porque No, pero o sea, sí te dicen, no vayas por allá, güey. O sea, es eso. Bueno, no te confundas. No tanto porque no vayas, sino porque si tú ves las bases filosóficas que te pone el satanismo y las bases filosóficas que te pone el cristianismo o el catolicismo, pues son incompatibles. Ok. Porque, Sí. por ejemplo, si aquí en el satanismo decimos, no, pues aquí somos libertarios, por ejemplo, en el caso del aborto, nosotros somos proelección. Pero los católicos dicen, no, pues es que yo soy pro vida, ¿no? Pro vida. Hay una bronca, ¿no? O salen los eclesiásticos a decir, no, pues es que nosotros somos bien homofóbicos, nosotros sí no vamos a casar a los gays. Pues es que nosotros aquí no discriminamos a la gente por sus preferencias sexuales. Entonces, ni siquiera habría manera de que hubiera compatibilidad. Digo, si hay gente, más bien la gente que no conoce, y los que se van más por el lado supersticioso, hacen aquí unas mezcolanzas bien chulas, ¿no? O sea, no es raro, por ejemplo, y más bien es bien sabido que grupos allegados a cuestiones, por ejemplo, del crimen, son muy supersticioos. Claro. Es que la superstición es lo bien sabroso de la vida, güey. Ser supersticioso, güey, es bien sabroso, güey. Sí, güey, es que es bien sabroso ser supersticioso, güey, ¿no? La neta, güey. O sea, yo soy bien supersticioso. Y también creo mucho en las cosas como del azar, güey. O sea, como del azar, güey. O sea, para mí es un azar, güey. O sea, dices, güey, pues no sé, si estoy aquí es por algo, güey. Sí, güey, neta, güey. No, sí, o sea, bueno, no sé, o sea, no sé. Pues tampoco no creo que sea malo pensar así, güey. Creo, ¿no? Está bien, güey. No, pues o sea, sí, digo, creo pues, que yo creo que güey, al básicamente final cada quien piensa lo que... ajá, exactamente. Yo creo que básicamente eso es lo que hace que la gente se acerque más al satanismo, el hecho de que les permiten pensar libremente y no les quieren pensar, te permiten pensar, dices, sí, güey, porque sí, la iglesia es que yo creo que la iglesia no te permite pensar. Es que yo creo que en todas las religiones te permiten pensar, güey, pero... No, güey. No, o sea, sí, o sea, sí. No, mira, yo no, bueno, para empezar no soy religioso, ¿no? Ajá. No soy religioso, pues, pero creo que si te quitan el derecho a pensar, güey, pues, o sea, ya seríamos robots, güey. Y yo creo que ninguna religión te quita el derecho a pensar. Eres libre pensador, solamente que bajo sus reglas, güey. No, solo que bajo sus reglas, güey. O sea, tienes derecho, o sea, no va por... Yo no creo que las religiones vayan por ese lado, güey. No, pero yo digo que más bien te permiten pensar, pero como ellos, te enseñan a pensar como ellos. Es como una limitante, te van encaminando, exacto, te van encaminando a un punto. Son los mandamientos. Que ellos creen, exacto. Entonces yo creo que... Yo no lo creo, güey. Yo no creo, yo sé, no, bueno. Es justamente... Yo sí creo... El autoconocimiento, el conocimiento, la apertura. O sea, yo sí creo que sí hay una religión que sí te hace como de ese, sin querer ofender a nadie, ¿verdad? Pero yo creo que yo creo que la religión musulmana, creo que sí es la única, güey, creo que sí es la única que sí te, como que sí te obliga, güey, a pensar así, güey.
como le llaman esos, esos güeyes que se inmulan, güey, ¿cómo le llaman? Yajiz o algo así, un pedo así, ¿no, güey? Es que, por ejemplo, esos güeyes, o sea, como que ahí está más cabrón, güey. Es que hay muchos lugares, por ejemplo, lo que decías de los hindús, y en la India, por ejemplo, pasa que es un país de castas. Sí. Donde lo que está impuesto es algo que se llama la teocracia, o sea que el Estado y la religión son uno solo. Ajá. Entonces, digo, en ese sentido sí podrías decir que, por ejemplo, aquí en México, que hay libertad de culto, que las religiones te dejan pensar como quieres. Ujú. Entre comillas, sí. Sí, porque al fin y al cabo sí pasa eso. O sea, ellos tienen su dogma y te permiten pensar como quieres exactamente eso mientras tú sigas su camino. Pero, pues, como somos un estado laico, pues tú te puedes, si no te gusta esta religión, pues Sí. te puedes cambiar a otra. Cambiar la que sea. Otra. Pero en países teocráticos, como en la India o como muchos La India, países sí. donde está la religión musulmana muy fuerte, pues ahí sí no puedes. O sea, ahí te sales. O sea, ahí no puedes desobedecer la cuestión religiosa. Como es una teocracia, te estás básicamente desobedeciendo al Estado, ¿no? Desobedeciendo, ahí sí. está muchísimo más fuerte. Por ejemplo, como ves, como es, no sé si vieron esa serie de ortodoxa, poco ortodoxa. Está bien verga, güey, está bien verga, está bien verguísima, güey. O sea, entonces, o sea, sí, te digo, hay religiones que sí son castigadoras, o sea, sí. Pero yo sí siento que la religión católica en la que crecí yo, que es la que conozco, medio conozco, pues, porque por ahí, por encima, ¿no? Ajá. Creo que sí te permite hacer como todas esas cosas. O sea, yo tenía años que no voy a la iglesia y que no hago nada. O sea, la última vez que fui a la iglesia creo que fue hace como, o sea, es un chingo de años, güey. En mi bautizo, güey. En mi bautizo, güey. Tu bautizo. Y yo tengo, o sea, yo tengo una idea como de Jesucristo, güey. Y es mi idea, güey. Y yo creo en Jesucristo, güey, como a mi manera, güey. Yo le digo a mi mamá, yo creo a mi manera, güey. Esta es la forma en la que yo veo a Jesucristo. No es la forma en como me dijeron el güey ese que estaba ahí impartiendo la Biblia, la misa. Yo veo a Jesucristo de esta manera. ¿De cuál? ¿Qué manera veo yo a Jesucristo? Lo veo como una figura revolucionaria. Y se los comentaba por aquí, creo que anoche, no sé qué. Lo veo de una manera, un güey revolucionario. El primer güey que se puso al pedo, güey, contra un régimen. Y que tenía el habla. Che Guevara, es tu Che Guevara, Jesucristo es como es como un Che Guevara, güey. Para mí, sí, güey, o sea, sí, güey. Es el primer güey que se puso al pedo y dijo, güey, no mames, las cosas no van por aquí, güey. Tienen que ir por este lado, porque estos güeyes están pasando de verga con nosotros, están haciendo eso, están haciendo lo otro, y eso no está bien para el pueblo, güey. Y tuvo, creo, o sea, el poder del habla, güey, yo creo que eso es lo que convence a la gente. Lo mismo ahí está Hitler, ajá, la labia. Hitler, güey, es otro, güey. Hitler no necesitó como agarrar y agarrar un pinche cañón y decir, a ver, hijos de su pinche madre, maten a estos güeyes. No, güey. Ese güey habló, güey. Ese güey nada más con hablar, decir, hagan esto, mi ideología es esta y esta. Ayer lo decía, y los fue guiando. Y los fue guiando y es otro tipo de, como de deidad, güey. Digámoslo de esta manera, o sea, el Hitler, ¿no? Digámoslo, yo lo pongo de esta manera, así, ¿no? San Digamos Hitler. que hoy vale verga el mundo, güey. Ajá. Su madre, ¿no? Va a sacar su pero tatuaje. Espérate. Y de repente, güey, o sea, quedan como esparcidas como varias personas alrededor del mundo, güey, ¿no? Y esas personas, güey, pues a lo mejor van a perder el conocimiento del habla, del español, del inglés, de lo que tú quieras. Entonces van a tener que inventar como otro idioma. Ajá. Y van a encontrar, digamos, entre ahí, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar, digo, a lo mejor encuentran así como, digamos, en este caso encuentran sus cosas de Trump, ¿no? Todo lo que ese güey hizo, va a decir, no mames, güey, este güey era el diablo, güey. O sea, se lo van a inventar. Y van a encontrar un güey que va a coincidir más con él, tal vez Hitler, ¿no? Es un ejemplo. Y van a decir, no mames, güey, este güey era la verga, güey. Con López Obrador, güey. Con López Obrador, güey. O sí, güey. El Mesías, güey. Sí, el Mesías. Entonces van a empezar a buscar cómo eso. Se van a ir por ese lado, creo yo. Las chaquetas mentales, te digo, güey. Es lo que a mí me encanta, güey, hacerme chaquetas mentales, güey, porque te pones a imaginar, güey, si alguna vez vieron hay uno que se llama 10,000 años después del hombre o algo así, un documental por allí que está ahí, creo que no recuerdo. Entonces va pasando como pedacitos de cómo iría yendo año por año después de la vida del planeta después del hombre. Entonces te imaginas así cosas así como serían sin la religión, güey, sin nada de esas cosas, güey.
Eso es lo que me llevó a pensar así que, pues puede, ¿no? No sé. Pues digo, pendejadas, chaquetas mentales, carnal. Este güey. Leve. Y por ejemplo, Marco, así, si has de, si alguien, en este caso yo que soy católico, pero no estoy de acuerdo obviamente con la religión, por eso tampoco voy, ¿no? Quiero, ahora sí que cancelar mi suscripción a la, quiero Ah, como huevo. quedarme de baja, ¿no? Así, ¿se puede? ¿Sí se puede hacer eso? Bueno, hay un Claro, libro debe de. como tú, como católico, que puedes sí renunciar a tu... Quiero renunciarla. Ajá, pero, por ejemplo, aquí en el satanismo no lo vemos como algo necesario porque, digo, al nosotros no tener la definición de la existencia de deidades, sino que pues tú eres responsable de, Sí, sí, sí. y, por ejemplo, en el sentido del satanismo tú te autodeterminas, pues en el momento en el que tú te autodeterminas, por ejemplo, satanista o abrazas la etiqueta, pues lo demás vale madre, ¿no? Porque pues para empezar yo, por ejemplo, igual yo soy bautizado, ¿no? Pero Sí. pues a mí nadie me preguntó si quería Ah, o no quería, exacto, como a Claro. exacto. muchos sí. Es eso. Entonces, Exacto. pues, para mí no tiene peso eso. Hay personas para las que sí les es más pesada, entonces sí hacen su apoteosis e incluso tienen la necesidad de hacer como una especie de rito de iniciación o así, para romper como con estas barreras. Para mí no fue necesario, porque yo simplemente dije, pues esto para mí no tiene validez, porque a mí nadie me Ajá. preguntó y Claro. porque yo no creo en la existencia de un dios ni un demonio, entonces para mí el Sí. bautizo pues no tiene validez, es un papelito ahí que dice que me echaron agüita en la cabeza en una ¿Qué es iglesia. necesario para cuando te cases? Nada más. Nada Si te más. casas por la iglesia, si no, Sí, pues sí, 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 Ah, Claro. güey. sí. No, Pero ¿a Es que yo, poco es que yo, no? es que yo ya lo estoy buscando, carnal, porque ya me voy a Pero casar. ¿a poco no? O sea, el hecho de, así como de, ¿cómo se dirá? Excomulgarse, ¿será? ujú. Es como una forma de quitarle números Sí, y eso tiene a la mucha religión, güey, validez. va a ser Ajá. totalmente. exacto, O sea, es güey. Es una que forma de Creo que es- estadísticamente no es necesario salirte o sea, no hacer ese trámite, pero estadísticamente creo que millones de personas, o no millones, pues, pero sí cientos de personas al día, güey, están dejando la religión cristiana. Y no por el hecho de no creer en Dios, sino por la administración. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es la administración? Pues es la iglesia, güey. O sea, pues ven a los pedófilos, güey, todo el pedo del Vaticano, entonces dicen, güey, la neta, pues eso no me late. Yo creo en Dios, pero la forma en que están llevando este pedo, pues no es por donde yo quiero, güey. Yo estoy, o sea, entonces la están abandonando, güey, y es culpa de ellos mismos, o sea, de la iglesia, de la administración, güey. Sí, Ya ni siquiera culpa pero de Dios, güey. Eso sí. a ver, levantó la mano Albert. Vamos a darle la Sí. palabra a Albert. Ya déjenlo hablar, güey, ¿no? Ya es que no No manches, güey. mames. A ver, Albert, por favor. Ay, ya, Estás en por vivo. favor. Oye, Marco, ¿y aquí en México dónde podemos, pues, no sé, seguir el satanismo? ¿Cuál es la información? ¿Dónde la buscamos? ¿Internet? ¿O en la Ciudad de México, por ejemplo? Nosotros somos de Ciudad de México. Ok. Y pues nosotros tenemos así diferentes foros, ¿no? Tenemos la página en Facebook que se llama Templo de Satán. Sí. Tenemos un canal en YouTube que también está como Templo de Satán o como Sendero Siniestro, también lo encuentran. Y pues ahí subimos frases de algunos libros, subimos videos en vivo, subimos pues partes precisamente de lo que hacemos en el canal de YouTube, que en el canal de YouTube en realidad es muy amplio, porque en el canal de YouTube hemos hablado de todo. En el canal de YouTube no solo hemos hablado de satanismo, o sea, hemos entrevistado, por ejemplo, a feministas, hemos entrevistado a médicos, a psicólogos, hemos entrevistado, por ejemplo, entrevistamos a un vato que es aquí súper pro en las cuestiones del ambiente de las armas de fuego en México, que tiene un canal muy grande que se llama Armas de Fuego a todos los lugares sagrados. Lo invitamos a que nos hablara de cómo es el ambiente de las armas de fuego en México. Entonces, en este sentido de que el satanismo pues te invita al conocimiento, lo que hacemos en este concepto del canal de YouTube que se llama Sendero Siniestro, es hablar de todo lo que Claro. genere conocimiento. Eso está muy padre. Entonces ahí encuentran videos de todo, ¿no? Desde cosas propias del satanismo hasta cosas como en general, ¿no? Entonces la ya. gente está equivocada en el satanismo, o sea, estamos equivocados, pues vaya, más bien, estamos Sí, equivocados. Tiene idea errónea, ¿no? aquí hay muchos estereotipos y muchas veces, o sea, la misma gente lo sigue buscando, ¿no? O sea, no pasa, de hecho me pasó hace rato en la mañana
que me escribe un vato, oye, necesito tu ayuda, y ya dije, ya sé de qué va este cabrón. O sea, antes de que le pudiera escribir, güey, no hago pactos, me pone, ayúdame a hacer pacto con Satán. Y yo, no, güey, no hacemos pactos. No es brujo. Yo vi Ayúdame a hace hacer poco mi que tarea, güey, que no sé vi hace cómo poco hacer, que no sé cómo subiste- sumar vi dos hace más poco dos. que dice. subiste una imagen donde alguien te preguntaba igual, de que Sí. ya había hecho contacto con no sé qué Que demonio. ya y le que habían decía, dado, que Lucifer le había dado un ritual y que si le podía yo ayudar a hacerlo. Y le digo, güey, pues si ya Lucifer te dio un ritual, Ajá. ¿para qué te ayudo yo? O, Y Marco le mandó el changuito así de, Ajá. ay, no. Ay, no, sí. Ay, no. o Ay, preguntas no. de, No, y hay unas preguntas cosas- de, oye Marco, ¿y en cuánto anda el alma de un güey de veintitantos, no? Sí, Sí, no. o sea... Para venderla. Comprando, exacto, güey. Hay hasta mucha gente, es una sección que nosotros tenemos en la página que se llama Lo que callamos los satanistas, que precisamente lo que hacemos es recopilar, hacemos capturas de pantalla. Testimonios de esos, ¿no? De las cosas más raras que nos preguntan, ¿no? Sí, sí, Y hay sí. mucha gente que no lo cree, pero de verdad, o sea, hay gente que nos ha preguntado. Hubo un vato, Esteban, el cofundador, lo tuvo Ujú. como 2 días haciendo planas, que le dijo, es que quiero hacer un pacto con mi padre Satanás, no sé qué. Le dijo, a ver, mira, primero, es que escribes con una mala ortografía y a Satán no le gustan las faltas de ortografía. No Tienes que mames. hacer unas planas con el lápiz del número tal. y A tienes que Satán no hacer le tantas gustan las planas faltas de porque si- ortografía. ¿Lo hizo? Sí, y así tienes que hacer planas con un lápiz del no sé qué y escribir tantas líneas porque si lo sumas es igual a 666 y no sé qué. Y el vato se lo creyó. Las Pues hizo. ahí estamos llegando al fanatismo, güey. O sea, No, ahí estamos es el llegando al Es fanatismo. el desconocimiento. Es No, de- No, es es la de- ignorancia, no, güey. yo Estamos creo llegando a la que Por es eso, plena el y es que en eso se basan las También, no religiones, mames. güey. En eso se basan las Pero religiones, es güey. que la mayor, entonces Es todas. ambas cosas. O sea, Pero Güey, está yo les voy cayendo a... en modismo, ¿Cómo? güey. Espérate. ¿Cómo se espera, llama la página, güey? Yo les voy a escribir. ¿Por qué Mick Jagger vendió su alma al diablo, güey? Es que les Me pongo- comentaba Marcos. Te van a poner a hacer una plana, güey. Una plana, güey. Marco les comentaba Primero no que se hay escribe Mick. dos tipos de satanismo, ¿no? ajá. Que está el satanismo teísta y el satanismo de Anton LaVey, que Ateísta. digamos que es, ajá, ¿Quién es Anton LaVey? Pues bueno, es que el fundador uno no- del satanismo, ¿no? Tengo Es el entendido. fundador de la corriente atea del satanismo. Ajá. Entonces, O sea, hay una corriente como ortodoxa o algo así que sea, que no sea, o cómo. Los teístas, Ajá, ¿no? A los hay- teístas y los Hay 3 Ateístas. corrientes. Ajá. Pues Hay muchos 3, grupos, ok. pero se puede para simplificarlo. en 3 Simplificar. corrientes. La ateísta, que son los que no creemos en Satán, sino para nosotros solamente es una cuestión simbólica o un arquetipo. Ujú. Ok. Los teístas que sí creen en Satán, pero igual dentro Ujú. de los teístas hay diferentes, porque hay los que creen en Satán, pero igual lo creen como una energía dadora del conocimiento, Sí. Ok. o una energía que domina la carnalidad, pero no desde el punto de vista cristiano. Hay teístas que sí, ¿no? Que sí creen en Satán y tienen su daddy issues con Satán, Satán mi papi, Satán le rezo y así. Güey, pero por ejemplo, o sea, bueno, pues, no, Sa- pero- Satán hasta donde sé es como un ángel caído, güey, o sea, bueno, lo voy a poner en palabras así, es como un ángel caído del cielo, ¿no, güey? Dentro de la mitología sí, güey. cristiana, sí. Sí, güey, es eso, Dentro ¿no? de la Biblia, Sí, güey. ya, Esto, ¿no? pero incluso Satán propiamente ni siquiera es un nombre. Satán No. es como una especie de grado. Satán significa adversario. Entonces, Ujú. si lo ves dentro de la mitología cristiana dice que el ángel, o bueno, el querubín, porque se supone que hicieron querubín, es Lucifer, se revela, Lucifer, y cuando exacto. se revela, se vuelve el adversario, se vuelve Satán. Sí. Pero hay diferentes... Es el otro revolucionario, güey. Hay diferentes tipos de adversarios, porque por ejemplo, cuando comentabas tú la idea de Jesucristo, hay mucha gente que te dice, no, es que Jesucristo fue el primer revolucionario dentro de las ideas mitológicas de la religión, y así de no es cierto. El primer El revolucionario, primero fue ese Lucifer. incluso antes de él, fue Prometeo, de los griegos, y de hecho el mito de Prometeo Puede y el de ser. Lucifer es muy similar. Prometeo le similar. roba el fuego a los dioses, que representa el conocimiento, y se lo da a los humanos y lo castigan por eso. Que lo castigan por eso, ajá. Ah, Entonces padre. es muy parecido. De hecho, a mí es de mis Sí. arquetipos favoritos del adversario, es Prometeo.
pero porque todos estos arquetipos precisamente son eso, son los dadores de conocimiento. Lucifer significa eso. Lucifer es el dador del conocimiento. Se llama luz luz de Ajá. algo así, más o menos, ¿sí, no? Y se supone que en la mitología cristiana le da al hombre de comer del árbol de la ciencia, o sea, le De da la el ciencia. conocimiento. Entonces son arquetipos muy, muy parecidos. A ver, Alison, tienes la palabra. Ya dejen hablar. Yo tengo una duda, Marco. Entonces, ¿por qué, digamos, por qué te integras, digamos, a una religión, en este caso el satanismo, y no ser simplemente ateo? O sea, ¿cuál sería la diferencia o por qué? Esa es buena. Ah, ahí les va. O sea, por ejemplo, lo que comentaba Mauro hace rato en la cuestión de las chaquetas mentales, de lo subjetivo y así. El rollo del satanismo es que no solo es ateísmo, ateísmo es una de las partes que componen al satanismo, a esta corriente, pero también nosotros sabemos que el ser humano se mueve a través de cuestiones subjetivas, a través de símbolos y a través de emociones. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Esto lo ves hasta en una misa. Una misa es un ritual subjetivo. Pero cuando tú vas a una misa, ¿qué te dicen? Está una persona que es superior, que es representante de esta deidad imaginaria. Exacto. Y te dice, tú eres malo, tú eres culpable, eres pecador, Te voy a castigar. Cristo murió por ti, y cada que pecas, lo hace sufrir, etcétera, etcétera. Y Cristo lo que hacen llora, es que dice. suprimen tu voluntad. Cristo En el sangra. ritual del satanismo es todo lo contrario. El ritual subjetivo del satanismo es para ti, y es para decirte, tú eres un chingón, tú eres inteligente, tú eres guapo, tú eres guapa. ¡A la Entonces, verga! El satanismo sabe que el ser humano se mueve a través de cuestiones subjetivas. O sea, hay gente en el ámbito del deporte, que les digo que es algo que en lo que yo me adentro mucho. O sea, tú puedes ver cómo hay gente ahí que se mueve a través de la subjetividad. ¿Cuántos no hemos visto así gente que es bien fanática del fútbol y literal es su ritual? Mi ritual es ponerme Sí, mi güey. playera de mi equipo y ver los partidos Los cada Pumas. semana o ir al estadio cada semana. Y van y hacen cánticos, eso es ritualístico, Ok, ¿no? ok. Entonces el satanismo abraza eso, la Sí. diferencia es que te dice, te lo da a conocer para que tú hagas tus rituales y tus rituales engrandezcan tu voluntad, no la supriman. El Ok. ateísmo normalmente es súper racionalista, entonces nosotros obviamente abrazamos la ciencia y el conocimiento, pero y sabemos que Pero ¿qué tanto creen? O sea, si creen en la ciencia, o sea, Sí, sí creen totalmente. o sea, no es como, porque, por ejemplo, o anteriormente había una corriente católica o cristiana, lo que sea, que decían, güey, pues no mames, o sea, no, la ciencia no existe, la ciencia no, todo es voluntad de Dios. Por ejemplo, ahí viene el pedo de los alquimistas en aquellos años de cuando la quema o sea, que quemaban todos esos pedos, ¿no? De Que hecho, creo que el encontraban a satanismo... las... Ajá. o sea, empezaban, o sea, toda esa gente que era como que empezaba a usar la medicina y todo eso, más lo consideraban como que cosas del demonio, ¿no? O sea, y Ajá. los mataban, o Sí. sea, los quemaban, pues, ¿no? Porque decían De que hecho, pues, creo que el eso no, o sea, satanismo eso era- se recarga un poquito en alquimia, ¿no? Es que las bases de todo esto de lo que se llama el sendero de la mano izquierda vienen de la alquimia y del ocultismo. Pero sí, o sea, nosotros creemos totalmente en la ciencia, igual sabemos que la ciencia tiene sus límites, ¿no? O sea, que la ciencia Ujú. también no lo explica todo. Y mucho de lo que no explica la ciencia son estas cuestiones subjetivas del ser humano. O sea, hay muchas cuestiones a nivel emocional que objetivamente no nosotros no las son... podemos controlar. Y el ateísmo más militante es hiperracional, ¿no? No todo ciencia, todo razón. No, hay cosas que también van más allá. O sea, si aquí más de uno ha estado enamorado, sabe que el estado de enamoramiento es el estado más de sin razón que hay, ¿no? Sí, güey. Porque Es el más si te irracional. llamas Es que, loco a eso, Ese no hay güey es que manera. es el más irracional, güey, porque no, o sea, no estás no pensando piensas, acá, ¿no? Haces güey, las no cosas nada piensas, más güey. así por O sea, hacerlas, sí, güey. Y me regañan. Por eso la cagas Sí, a güey. cada rato, güey. Por Sí, culpa de güey. los Neta. neurotransmisores, por culpa de los Entonces, neurotransmisores. Hay una canción que no recuerdo quién decía pensar menos con la cabeza y pensar más con la entrepierna. Sí, güey. Pues, sí, güey. Pues, sí, güey. entonces ¿No? eso es lo que hace diferente el satanismo, que el satanismo sabe que el ser humano es irracional, pero nuestra idea es, esa parte racional y subjetiva, vamos a enseñarte cómo controlarla a tu favor. Porque Ajá. normalmente quienes lo controlan esa parte subjetiva, pues lo hacen a través Pero tú no de crees la que al religión. mencionar ahorita, perdón que te interrumpa, pero tú no crees que ahorita Otro. al mencionar te vamos a enseñar
¿Ya estás adoctrinando? ¿Otra vez? Hay una receta base, pero en esta Ujú. cuestión subjetiva, o sea, si tú lees, por ejemplo, la Biblia satánica o rituales satánicos, Ujú. viene una base, pero es una base. ¿Por qué? Porque los símbolos que me estimulen a mí, igual no son estimulantes para otra persona, esa es una. Segunda, también tienen que ver con mi alcance. Entonces, yo te doy una receta base, pero, por ejemplo, no sé, en la receta base así ideal, tú tendrías que tener tu altar con una campana, una espada, una daga, 2 velas, un gong, así una parafernalia así encabronada. Sí, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, yo ahorita en el depa donde Un vivo ring de con mi novia, bicicleta ahí atrás, dices. yo no puedo tener eso, ¿no? O sea, mi altar ahorita es Sí. muy pequeño, porque en sí lo más importante dentro del satanismo es el practicante. Entonces, lo que Ok. importa en sí es mi intención y lo que yo siento, no tanto los símbolos. Hay gente que sí depende más de símbolos. Entonces, simplemente te damos digo, una receta de qué es lo recomendable, pero no es una cuestión rígida. Es lo que hace también igual muy diferente al satanismo. O sea, que hay un abanico muy amplio dentro de la Sí. receta base. Es como, bueno, no sé, a mí me gusta leer un poquito a Jodorowsky y he visto algunas de sus películas y me suena como un poquito como el pensamiento de ese güey, La como decir psicomagia. ese, La sí, psicomagia. la psicomagia, Sí, pero me suena un poquito más como al pensamiento de ese güey en sí, que él dice ¿Anomancia? que él dice, psicomagia, que él dice que, por ejemplo, Dios sí existe, güey, pero Dios eres tú, güey, o sea, Dios está en un árbol, güey, Dios está en donde tú quieras, güey. O sea, está en todas partes porque Dios es el universo, Dios eres tú, güey. O sea, más o menos creo que a mi entender, sí, estoy entendiendo un poquito más o menos así lo que tú estás sí. tratando de decirnos del satanismo, que también es práctico. O sea, para mí me suena como un poquito eso, como lo que dice Jodorowsky, más o menos. No sé, pues yo lo estoy entendiendo de esa manera. Si alguien más lo entiende de otra manera, Sí, pues no, de hecho no, está bastante bien, es bastante correcto. ¿no? Oye, Marco, ya digo igual y para cerrar, una pregunta. ¿Tú qué libros nos recomendarías para acercarnos o para conocer un poco más sobre el satanismo? El de base es la Biblia satánica, que ese ya se Que puede dice el conseguir mío, dice sale mañana. Ah, no es cierto. prácticamente en cualquier lado. Ok. De hecho, sí estoy escribiendo uno, Ah, qué pero chingón. A ver, bueno, sí. Pues a ver, es- cuenta. Ese es. bueno, mi idea es que, bueno, contesto porque Bueno. para que se tengan una idea de qué va lo que yo estoy escribiendo. Ajá. La Biblia satánica es el libro de base. La Bella escribió varios libros, pero es el de base para entender esta corriente. Ujú. Yo después me iría por las escrituras satánicas que las hace Peter Gilmore, que es el actual dirigente de la Church of Satan. Y Sí. después me iría por un libro que se llama Las narrativas satánicas, de un autor que se llama Damien Ball. ¿Cuál es la diferencia que hace Damien Ball y este grupo que se llama el TST? Es que el satanismo de la Church of Satan era en extremo individualista y creyente del darwinismo social. El TST y Damien Ball ya no, porque dicen el ser humano también evoluciona a través de la sociedad. En la variedad está la riqueza. Entonces, al tú evolucionar a través de la sociedad no significa que pierdes tu individualidad, sino que te sumas con personas que tienen el mismo objetivo, haces una suma de voluntades. Entonces, yo estoy escribiendo una serie de ensayos donde hablo desde las bases filosóficas del satanismo, cómo ve el satanismo diferentes cuestiones sociales. Entonces, hablo de cómo ve el satanismo, cómo ve el feminismo, cómo ve la ciencia, cómo ve fenómenos de la conciencia. Para el satanismo, cómo es que tú trasciendes a través, cómo logras la inmortalidad. Entonces, lo que yo estoy escribiendo es eso, ¿no? Un satanismo más práctico, más militante, cómo el satanismo ve el cotidiano. Oh, ya. Qué ¿Y este interesante. libro en dónde lo vas a publicar o cuándo lo tienes pensado Digo, publicar? la idea yo creo y lo más seguro es que va a tener que ser de autopublicación, porque incluso el viernes hicimos un cotorreo aquí con varios grupos de satanismo aquí en México. Bueno, grupos como tal, grupos bien, aquí en la Ciudad de México solo hay 2, que somos nosotros y otro grupo que se llama la Orden Satanista de México. ¿Y cómo nos podemos afiliar? Grupos físicos. La membresía, güey. ¿Dónde se me puedo sacar la foto y mi ¿Dónde me anoto credencial? para meterme? Es cabrón. Y
tuvimos una reunión con ellos y Ajá. el dirigente de la orden satanista, él igual está escribiendo unos libros y pues obviamente como llegó con el mote de satanismo, pues ya fue a varias editoriales y le pintaron Y el dedo, no. le dijeron Sí, que no. sí. Entonces, afortunadamente ahorita ya hay mucha manera en la que te puedes autogestionar, donde Sí, sí, sí. incluso tú puedes publicar a través de plataformas y si tú necesitas libros físicos, ellos te dicen, yo te cobro 40 varos por el libro, tú ya lo vendes a lo que Sí. quieras, pero si tú me dices, Sí. yo quiero 10 libros, deposítame mis 400 varos y yo te hago tus libros físicos y ya los mueves. Entonces, Órale. yo esto ya lo había acabado el año pasado, ya había acabado yo los ensayos, pero la neta es que los empecé, o los estoy revisando nuevamente, porque precisamente al ser una cuestión donde estoy haciendo, les digo que tiene que ver con fenómenos sociales, pues me he empezado a empapar de más Sí. cosas y dije, Van "Ay, cambiando, es que ¿no?". es que el mundo va cambiando, o sea, Sí, tú ves Sí. ahorita el movimiento feminista y va por esta corriente, pero ya mañana ya sale otro movimiento feminista, pero va por otro lado, güey, va peleando otras cosas, entonces, pues, o sea, si lo vas a, bueno, no se va, yo no soy escritor ni mucho menos, pero digo, si lo vas a publicar, güey, yo creo que sí, o sea, o sea, sí, güey, porque pues es que va cambiando todo, güey, y más ahora con las redes sociales, güey, o sea, Es una constante es actualización una ya. constante, yo güey. creo que voy a Güey, terminar haciendo Sí. Ajá. y lo que es ahorita decías de actualizar esta lo... parte, así como Ajá. de Sí. actualizar, yo creo que me voy a aventar un par de meses y voy a tratar de cada 1 o 2 años recopilar información y a lo mejor Sí, güey, y darle un update. irlo adicionando, hacer como Sí, diferentes güey. secciones. Exacto. Porque en Ujú. Sí, realidad ni güey. siquiera era una cuestión muy amplia, o sea, yo ahorita lo que llevaba eran como unas 50 páginas y seguramente con lo relacionado Ah, voy pero es un a chingo, sacar unas güey. 60, 70. Pero yo creo que cada par de años voy a estar adicionando algunas cosas o Exacto, temáticas una nueva exactamente, edición. ¿no? Como, Porque, O por como... tomos, ¿no? Por tomos. Sacas un tomo y luego el Ujú. tomo 2 y luego... ajá, otra edición, así. porque por ejemplo aquí, Son ediciones, exacto. ahorita por ejemplo, esta cuestión de la pandemia, pues nos ha generado otro tipo de conocimientos Sí. como personas, ¿no? De que Ajá. qué es lo que está Sí, güey. pasando con Sí, la sí, sí. sociedad. Y hay todo un rollo bien, bien loco. Por ejemplo, en el programa, precisamente en el canal de YouTube, en algún momento hablamos con una psicóloga y con un psiquiatra que fue maestro mío de facultad, y de estos fenómenos de la salud mental en la pandemia, ¿no? Ay, sí. Entonces, Se muchas dispararon, cosas que ¿no? ahorita están aflorando Ujú. y que no hemos tomado en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud mental ahorita está teniendo también un boom, porque mucha gente se está dando cuenta que la pandemia los está deschavetando bien, cabrón. Pero Sí, bien, bien, cabrón. güey. Y Sí, mucha gente que es no que hay mucha existía gente esa bien loca, necesidad, güey, ya, güey. sí, ya está diciendo, no, sí tengo que ir a terapia, sí tengo que ir a un psiquiatra, que a lo mejor desde antes lo necesitaban, Sí, güey. pero Ajá. ahorita ya lo Pero están sintiendo más ya fuerte. les, sí, No ya es les que- explotó el Ahorita Yo ya pedo, creo es güey. yo creo que no esencial. es tanto que estés loco, sino más bien No, que no, no. el estar Ya te explotó la tacha el ahorita estar que estás conviviendo tanto encerrado. tiempo contigo No, Pues, te sí, sí. hace bro. darte cuenta que necesitas Que no está tan evolucionar bien como pensabas. exacto, o Sí. mejorar o cambiar, no sé cuál sea la palabra correcta. Expresarte, ¿no? Igual, Exacto, y por eso ir a terapia es Es buenísimo. que yo creo que, bueno, no sé, es el aterrizar el mundo real, güey, donde estás, güey. Creo que la sí, pandemia lo que nos trajo, güey, es aterrizar, güey, el mundo, güey. Aterrizarnos a Ujú. todos, güey, en el mundo en el que vivimos, güey, darnos cuenta de un puta madral de cosas, güey, que no teníamos que normalmente en la vida, en el día a día no tenemos en cuenta, güey, creo yo. Que es como, pues, cuidar el agua, güey. O sea, desde el más mínimo detalle que tú quieras, güey. Pero la gente, yo creo que sí, y ese es el putazo de realidad, güey, que nos dio la pandemia, creo yo, güey. El putazo de ya, realidad y de decir, güey, no mames, güey, estoy en mi casa ya. Ya moví este sillón de acá, güey, como 3 veces, güey. Pero mi vida es bien cuadrada. Pero mi vida es bien cuadrada, güey. O sea, y así, y entonces es como una retrospectiva, güey, y dices, güey, ¿qué he hecho en toda mi vida, güey? Pues caminar nomás en círculo o en cuadro, güey. Y entonces ahí donde dices, güey, no he hecho ni mierda, güey. Y entonces es donde entran los pedos mentales, como decir, güey, me estoy volviendo loco porque ya moví el sillón de acá para allá o eso para acá, güey. Y dices, creo que sí necesito ayuda, güey. Pero en realidad no la necesitas, güey. O sea, si tú mismo desde empiezas a trabajar eso o empezaste para mejorar tu vida, güey, pues sí, o sea, no hubiera necesitado ahorita en la pandemia. Creo yo, ¿no? Ok. hay de todo, más bien, ha habido Sí, yo fenómenos creo que sí, de todo, de porque todo. por ejemplo, en eso que dices de la aterrizón de realidad, de los fenómenos bien interesantes que pasaron,
fueron los fenómenos relacionales, como por ejemplo mucha gente que pues sí tenías tu vida en pareja o casados, pero pues todo el mundo salía a trabajar. Sí, Y ahora güey. que todos estaban trabajando en casa y que empezaron a convivir, empezaron así de, puta, no, ¿sabes qué? Que la neta no somos nada compatibles y hubo un chingo de parejas que se separaron. Es que por si eso. tus La pedos, cantidad güey, de huelen bien divorcios que se culero, pasaron. dices, güey. Sí, güey. O al revés. No es lo o sea, mismo convivir unas horas que Yo todo el la día. relación que tengo ahorita es pan de love. O sea, yo empecé a salir con mi novia de ahorita, en la pandemia empezamos a salir, pero para nosotros fue un ejercicio bien cabrón de intimidad. ¿Por qué? Porque claro. como no podíamos salir a ningún lado, nos quedábamos así los primeros meses, nos quedábamos horas platicando, hablando. Pero así te conoces. Qué está chido. padre. Y de Sí. repente, así de la nada ya estamos viviendo juntos, ¿no? O sea, llevamos un Órale. año, Órale. como a los 9 meses nos fuimos a vivir juntos. Pero está padre. Se Sí, ve. padre porque realmente conectas con la persona. Ajá. Pero igual puede pasar en lo que decía Mauro, en este sentido que en algunas personas les sentó al revés, que fue un sentón de realidad, güey. Claro. donde Sí. cuando empezaste a convivir con tu pareja te dabas cuenta que realmente no la conocías. Y entonces a muchas personas les Exactamente. sentó bien mal y se terminaron separando, ¿no? Sí. Sí, güey. Y Sí. realmente ha sido un sentón de realidad en muchas cuestiones y hay mucha gente que sí se ha empezado a volver como muy introspectiva en ese sentido, ¿no? O sea, desde qué he Sí, güey. hecho, si estoy haciendo lo que quiero en mi vida, si estoy con las personas que quiero, cómo estoy con mi familia, Sí, güey. cómo estoy con mi Yo siento pareja. que es un tiempo de reflexionar, ¿no? Entonces, Sí, esta pandemia sí, nos sí. está ayudando a eso. Sí ha sido, esto precisamente, dije, no, pues tengo que agarrar otra vez los ensayos y tengo que reescribir algunas cosas y seguramente voy a escribir 1 o 2 capítulos nuevos, porque Sí. todo este último año para mí sí fue de vivenciar y de aprender y de observar un chingo de cosas que yo y creo que muchas personas no habíamos visto. Claro. Entonces yo Sí. espero en 1 o 2 meses darle una revisión y a lo mejor por ahí de mediados de año ya sacar la primera edición. Puedes hacer Perfecto, Marco. Vamos a ¿has estar leído al- ese libro Vamos a estar el de siguiendo. Cameron? Exacto, vamos a estar al pendiente. ¿Cuál? ¿Cuál? El de Cameron, ¿nunca lo has leído ese libro, el de Cameron? No. Son como varios cuentos, güey. Todos van encaminados a la sexualidad, güey. Pero son como, no sé cuántos cuentos, güey. Pero me imagino lo que tú me estás platicando ahorita, güey. Te digo, las chaquetas mentales vuelven, güey. Porque me imagino que estás platicando de tu libro, güey, que todo va cambiando día a día y todo ese pedo. Digo, pues a lo mejor este güey pudiera ser como algo como lo de sugerencia, como lo del de Cameron. Ese libro está bien verga. Si se lo pueden rifar, pues también por allí. Sí, El autor no sé, el autor no lo conozco, güey, pero no recuerdo el nombre, pero es un buen libro. Y habla de eso, güey. O sea, bueno, habla de, por ejemplo, como, sí, un poquito de la gente que está buscando, o sea, es sexual, pues, y lo que tú estás haciendo ahorita, como es un pedo así como, es un Para pedo más así como, chaqueteársela, dice. para Es para chaqueteársela, sí. chaqueteársela, la verdad. Pero está verga, güey, está verga. Entonces digo, bueno, pues a lo mejor tu libro puede ir encaminado como por ese lado, hacer como pequeños cuentos en un mismo libro. Pienso. Más bien, yo No les soy diría tú. ensayos, pero sí exactamente Ensayos. como la idea. No, Sí, ¿no? bien. Ok. Andrés, no Pues sé sí. si quieras, digamos ya, para que dejemos libre a Marco, que la verdad es que ya estuvo con nosotros un rato. Sí, Andrés, muchas Ajá. gracias. ¿quieres como comentar No, algo? de qué no es de qué. Sí, no, pues nada más que nos diga cómo, que si hay alguien que se quiera llegar a afiliar al templo satánico, Redes cómo lo pueden sociales. hacer, ajá, las Ajá. redes y todo eso. Nosotros, ¿Algún comentario que quiera dar? nuestros Ajá. eventos públicos, o sea, son eso, no son públicos y están abiertos a todo el mundo. Ujú. Claro. Sí hay maneras de afiliarse, que es a través de un formato, pero nosotros, algo que pasa mucho con los grupos de satanismo, o sea, esto es algo que no me estoy inventando yo, sino lo hace la Church of Satan, lo hace el TST, etcétera, es que como no somos grupos que vayamos haciendo misas y pidiendo limosnas, Claro. tenemos que autosustentarnos. Entonces yo tengo Buen mi punto eso. chamba, el cofundador tiene su chamba y otras personas que nos siguen tienen su chamba, entonces lo que tratamos es obviamente meter en la medida de lo menor posible nuestro dinero corriente, ¿no? Porque pues, Ajá. obviamente Sí. tenemos cuentas que pagar y cosas que Sí, pagar, sí. y lo que buscamos a través de las afiliaciones es ir sustentando el grupo, ¿no? Y eventos que quiera hacer el grupo.
Esa es la parte de la afiliación. Obviamente nuestra idea es decirle a las personas, si te vas a afiliar, nuestra idea es que también seas militante en el grupo, o sea, que no te afilies, te mandemos tu diplomita, tus libros. Que sea por hablar, ¿no? Y Exacto. diga, ajá, sino que pues sí hagas cosas en pro del grupo para que nos ayude Para pues, que, ajá. a crecer el movimiento, ¿no? Entonces, Es un poquito como el nosotros- movimiento punk, ¿no? De la autogestividad, como ser Sí, autogestivo. nosotros de Ese eso pedo, es ¿no? lo Ese que es busca. Autogestión, sí, güey. ¿no? Como el Totalmente punk, ser ¿no? Como, autogestivos. sí. Y Está para tan eso punk. nos mandan a nosotros un inbox a la página de Facebook de Templo de Satán, les hacemos llegar el formato de un cuestionario, Ok. y si lo pasan, que en realidad es una cuestión muy simple, le decimos, "Oye, pues, si lo pasaste, tienes que pagar tu cuota, se te envían tu diploma, nuestra biblioteca virtual, y pues se te van Claro. invitando a estos eventos, que nuestra idea ahorita, ya cuando se esté un poco más formal y que ahorita ha habido un poco más de gente que está afiliando, es que aparte de los eventos públicos, va a haber eventos, pues sí, exclusivos para la gente que está afiliada, pues con la idea de darles algo, ¿no? O sea, Ujú. nuestro rollo no es un tanto como lo hacen las iglesias, ¿no? Pues danos dinerito Sí. y te rezamos. No, pues nuestra idea sí es retribuirles algo. El diezmo. Ujú. O sea, de darles, hacer eventos de todo tipo, ¿no? O sea, hay, Ujú. por ejemplo, el tema de la sexualidad que se presta aquí bastante. Nosotros tenemos, por ejemplo, conocidos que están metidos en el rollo del bondage, ¿no? Ujú. El y el Ajá. shibari. Nosotros les vamos a armar un evento de shibari y para las personas que están afiliadas o no les va a costar o va a tener un costo simbólico para que vayas y si te late, órale. Para las cuartas Hacer nada más. talleres artísticos, hacer talleres de lectura y ese tipo de cosas, ¿no? Órale, qué chingón. Ay, Y qué en padre. cuanto a nuestras redes, pues tenemos en Facebook estamos como Templo de Satán y Ujú. tenemos una página de respaldo que se llama El Templo. Ok. Estamos en YouTube como Templo de Satán o como Sendero Siniestro, de cualquiera de esas dos formas nos encuentran. Y tenemos igual un proyecto que era una página de un proyecto que tuvimos en algún momento que era un restaurante que se llamaba Satanic House. Ahorita, por desgracia, ya no Ah, existe. esta verga, ¿eh? Satanic House. Sí, Se escucha chido, ¿ah? Está chingón, güey. estuvo en el 2019 tuvimos el proyecto, por desgracia pues, no pegó por Sí, muchas la- cuestiones, pero lo queremos volver a Sí. hacer. Pero la página sigue activa y entonces lo que hacemos en Satanic House es subir cosas de humor, ¿no? De blasfemia Ok. con Ah. humor y cuestiones así, ¿no? Entonces, Está padre. Satanic House está en Facebook y Satanic House Food en Instagram. Esas dos las administra el cofundador Esteban. Ah, ¿Cuántos, perfecto. Perfecto, Marco. Son las cuántos maneras fundadores que hay? pueden, pues ahí comunicar con nosotros, ¿no? Ujú. Ok. Ah, va que va. Gracias. ¿Cuántos fundadores son del templo? Esteban y yo nada más, en algún momento, es que el grupo en algún momento se llamaba Cersat Deus, y nuestra idea sí era afiliarnos a la Church of Satan, y el grupo original era un chico que se llama Gustavo Basurto, su esposa, Esteban, yo y una pareja que tenía yo en ese momento, ¿no? Éramos los que hicimos el grupo nuclear. Después por cuestiones de chambas y Gustavo se metió a la masonería y yo muy clavado en la universidad, como que se deshizo y después Esteban y yo lo retomamos y ya lo refundamos y le pusimos ya el nombre de Templo de Satán. Ok. Oh, ya. Órale. Ok. Entonces eres Perfecto, como Marco, para el seguirte. cofundador, ¿verdad? Sí, de hecho, Ok. no sé si aquí a la mano tenía yo, porque hace así añísimos, nosotros Ujú. ya habíamos salido en una revista de política. Ah, vamos. A ver. Creo que aquí la tengo. Entonces, sí, porque hay mucha gente que dice, no, nosotros somos el primer grupo de satanismo real aquí en México, ¿no? ¿Cuánto Aquí tienes? está la 2 prueba. años. No, esto se hizo en el 2017. Ahí. Oh, ya, mira. ¿Cuál eres tú, güey? Oh, el del Este, cabello. El de la El del gaviota. cabello. Cabello. Oh, el del El cabello. primero, güey. El del cabello. Totalmente diferente. Sí, güey. Sí. Te ves del más medio- guapo, güey. No mames, güey. Ay, El del medio. Ese güey. Ah, Mamada. Luego te pide su teléfono, güey. Y él es Esteban. Ajá. Ok. Esteban Ok. del medio es Gustavo. Ok. Y esta chica que estaba en el altar, ella es mi expareja, que ella estuvo también ya. en el grupo. Ok, Ajá. ok, ok. mira, no la pongas ahí porque eso lo vamos a quitar porque la gente es bien morbosa. La neta. Te van a Y suscribir. uno de ellos, güey. y uno de ellos es Andrés. aparte hay más, güey. Hay más morbosos. güey, Ah, que no es yo. cierto, nada. Puro cotorreo. Pues muchas gracias, Ah, Marco. sí. Pues No, muchísimas gracias, gracias por Marcos. acompañarnos
Qué Y chido que te tomaste el tiempo, que tuviste el tiempo para, No, para ustedes por echar la la plática invitación. un rato. Para echarnos Ahí esta. donde lo suban, me avisan para pues, nosotros compartirlo en las redes. Claro. Sí, claro que sí, muchas gracias. Nos hiciste un gran favor y un honor tenerte acá y Gracias por, el escucharnos. gracias por el conocimiento. No, gracias a ustedes por la Sí. invitación y pues cuando gusten yo encantado. Muchísimas Creo que gracias. esto da para otra Sí, sección. claro, vamos a nos tomar quedan la palabra. bastantes preguntas. Exacto. Son muy amplios, pero pues, seguramente, o sea, ya que suban ustedes ese Yo me contenido, quedé pues, con muchas que quise decir. sí, no, y luego la gente empieza a preguntar y de ahí se van generando los temas. Se van Sí, saliendo sí, más. sí, sí, Sí. Sí, si gustan, yo encantado ahí, sin problema. En Ah, otro- muchísimas gracias. Gracias, Marco. Estamos en contacto. Muchas Vale. gracias, Gracias, Marcos. Marco. Muchas Cuídate. gracias. Bye, Bye. 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 Todas acá, sí. Sí, todos. bye. Y ni siquiera,